¿Alguna vez has acelerado porque llegabas tarde a trabajar? ¿Te has subido a una silla por no ir a coger una escalera? ¿Has cargado peso de más por no hacer 2 viajes? ¿Has bajado rápido las escaleras porque no llegabas a la reunión? Estas actitudes son muy comunes, pero hay que evitarlas, porque pueden causar accidentes. Te presentamos Aprender de la Discapacidad, una iniciativa de la Universidad de Burgos que pretende que personas con discapacidad muestren su forma de realizar acciones cotidianas como mejora de la prevención en riesgos laborales. Para ello, hemos contado con diferentes visiones en el ámbito de la prevención. ¿Qué se hace en las empresas para prevenir los riesgos laborales entre los trabajadores? En primer lugar, en cualquier empresa está claro que lo primero que hay que hacer es aplicar la normativa legal. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico español, pues bueno, tenemos un amplio elenco de normativa que está dedicada específicamente a la prevención de riesgos laborales. A partir de ahí, cada empresa, en aplicación de esa normativa precisamente, pues tiene que comenzar, en primer lugar, por hacer un buen plan de prevención, que viene recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Dentro de ese plan de prevención, para mí lo fundamental es que la empresa tenga muy claras las responsabilidades que dentro de la misma van a tener pues desde gerencia, dirección hasta el último trabajador de la plantilla. Eso tiene que venir bien reflejado en el plan de prevención y es lo primero que tiene que hacer la empresa. Es muy importante pues realizar una evaluación de riesgos de los puestos de trabajo, del puesto de trabajo, transmitirlo a la gente y a partir de ahí, sabiendo, en nuestro caso, en el que somos personas con discapacidad, digamos que adaptar el puesto de trabajo a la persona y no la persona al puesto de trabajo. Una empresa lo que tiene es riesgos. Los riesgos son probabilidades. Entonces, ¿qué haríamos nosotros si queremos que no se produzca un suceso? Pues reducir a la mínima expresión esas probabilidades. Y la principal herramienta en estos momentos es la formación de los trabajadores. Lo que se intenta es que todo trabajador que accede a un puesto, pues lo primero es que reciba la formación. El problema es que normalmente cuando se recibe esa formación, pues rápidamente se olvida o caemos en la rutina que hace que se sigan produciendo esos accidentes, Como ha señalado Pedro Sánchez, caer en la rutina puede ser un factor de riesgo para los trabajadores. Por tanto, ¿tienen los trabajadores exceso de confianza y por eso se producen los accidentes? Bueno, últimamente sí que hemos estado, el equipo de investigación, manejando datos en lo que el exceso de confianza, el overconfidence, es un aspecto o un índice muy importante que destaca en el tema de riesgos laborales. ¿Por qué? Bueno, pues porque la gente crees que nunca te va a pasar a ti, esto lo he hecho siempre así, por una vez no pasa nada, y a la larga esa confianza que tenemos en que bueno, nunca nos va a pasar nada, hay un día en que ocurren cosas. Y eso en una empresa lo que produce a lo largo del año es mucho dinero. Y claro, el empresario desde luego que vela por sus resultados. Y dentro de los resultados es el coste tan alto que se está produciendo en las empresas y luego lo que tiene que ver con el Estado en esos accidentes laborales que tienen que ver con el exceso de confianza. Cuando sí que llevas un determinado tiempo trabajando en un ámbito que controlas, pues tanto los equipos que tienes a tu alrededor, las instalaciones, estás acostumbrado a que no te ha pasado nunca nada, sí que es cierto que sí que te crea ese exceso de confianza y quizás pues pueda ser verdad. Eso sí que se intenta fortalecer pues con muchísima información en esa materia, intentando proteger precisamente esas instalaciones y esos equipos para que eso no pueda suceder, y a pesar de ello pues a veces sí que observamos que entre un trabajador, sobre todo que lleva ya un largo tiempo trabajando en una misma instalación, en un mismo puesto de trabajo, en comparación entre ese trabajador y otro más eventual, que lleva menos tiempo incorporado, sí que a veces observas ese exceso de confianza. Pero en un reciente estudio que nosotros hemos hecho que publicamos en una revista, en Journal Security Research,
que analizábamos los accidentes en la construcción en los años 1990-2000 en España, nos dimos cuenta que las personas que llevaban más tiempo trabajando en una empresa eran las personas que tenían mayor destreza y estaban mejor entrenadas y por lo tanto tenían menos accidentes, con lo cual hay que analizar todas las variables de manera conjunta para ver qué es lo que ocurre. Quizá en nuestro caso, al tratarse de personas con discapacidad, digamos que vamos un poco más precavidos. Yo, por ejemplo, casi siempre voy mirando al suelo por aquello de que camino con muletas y evidentemente me puedo resbalar en cualquier momento, tropezar, tengo más probabilidades de tropezar porque voy, digamos que con 4 apoyos que una persona que va con 2 apoyos con 2 piernas, ¿no? Sí que es cierto que la confianza no es buena compañera. En nuestro caso la gente es bastante precavida, que no digo prevenida, pero sí, yo creo que es uno de los grandes problemas, el exceso de confianza. Es interesante analizar dónde son más frecuentes los accidentes laborales. ¿De camino al trabajo? ¿En el propio puesto? Los accidentes laborales se producen tanto dentro de la empresa como in itinere, es decir, ese espacio que hay de tiempo en el que yo salgo de mi casa y llego a mi puesto de trabajo. Si se producen más o en un sitio o en otro, bueno, es algo que estamos valorando. Sí que es cierto que el tema de las prisas, el llegar muy justo, el confiarnos que vamos a coger el autobús, que bueno, este semáforo lo cruzamos rápido, que no pasa nada si me bajo del autobús y cruzo entre los coches, eso todo lo que tendría que ver en aspectos de in itinere. Dentro de la empresa pues hay desde temas de esfuerzo, de bueno, la espalda, no pasa nada si no cojo una carretilla, si tiro con fuerza, esta máquina parece que va a tal y le pego no sé qué. Bueno, ese tipo de cosas sí que dan lugar a que se produzcan accidentes tanto en un sitio como en otro. Respecto al exceso de confianza, posiblemente habría que analizar más, como estamos haciendo, las cifras y ver dónde, pero lo importante es que sí que es un aspecto que está destacando mucho. Sí que se está viendo en estos momentos es que, pese a ir continuando los esfuerzos en prevención de riesgos laborales, pues de un tiempo relativamente corto a esta parte, pues han subido el número de accidentes. Eso quiere decir que lo que estábamos haciendo antes, pues igual no funciona de la misma manera. Y lo que sí que, digamos, podemos ver es que también ha incrementado, digamos, de una forma bastante considerable el número de accidentes in itinere, es decir, en el traslado hacia el trabajo o del trabajo hacia el domicilio. Y eso, bueno, pues lo que quiere indicarnos es que a lo mejor, pues, o cuando se realizan esos transportes estamos demasiado cansados o digamos a la salida, o cuando vamos hacia el trabajo pues igual también llevamos una prisa, ¿no? Pero bueno, me refiero que eso tampoco nos tiene que olvidar los accidentes que se producen dentro del propio lugar de trabajo, ¿no? Y en algunos casos también hay que estudiar incluso los accidentes que se producen en el horario laboral, pero en otro centro que no es tu puesto habitual de trabajo. Esos suelen ser, digamos, los datos que se estudian para llegar a ver dónde puede ser más eficaz la toma de determinadas medidas que hagan que al final ese accidente que se ha producido en un determinado momento pues no se vuelva a producir, o que si se vuelve a producir sus consecuencias no sean de la misma gravedad y se reduzca, digamos, el daño a las personas. Una vez que conocemos esos datos, también queremos saber si hay alguna relación entre el género y los accidentes laborales. ¿Tienen más accidentes los hombres o las mujeres? Bueno, a priori deberíamos decir que no, que los puestos de trabajo o que las personas son iguales allá donde están, pero en la práctica sí puede haber riesgos laborales específicos. Yo creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Por un lado, hay riesgos laborales que a veces no se evalúan porque se considera a la plantilla como un todo homogéneo,
Es decir, no pensamos, por ejemplo, el contacto con agentes químicos a veces afecta al cuerpo de las mujeres de forma distinta al de los varones. Como esto está muy poco estudiado, puede ser que no se contemple como riesgo laboral. O sea, yo creo que ahí lo que hay es una neutralización del género como si este no existiera, que puede provocar sesgos a la hora de diseñar medidas. Hay que hacer un esfuerzo enorme para ver si efectivamente en algunos puestos de trabajo, porque a lo mejor no es en todos, hay una serie de cuestiones que afectan específicamente a las mujeres. Esto sería biología, aquí estaría también los riesgos laborales vinculados al embarazo y sobre todo si estés de riesgo, etcétera, etcétera, en función pues también del lugar donde trabaja la mujer que está embarazada. Pero esto es una cosa, tenemos los riesgos en mujeres embarazadas, estos sí que están bastante identificados. Tenemos por otro lado los riesgos que pueden afectar a la biología femenina y que estos sí necesitan un esfuerzo especialmente para pensar sobre ello. Y después yo creo que tenemos también trabajos especialmente feminizados donde no se considera riesgo laboral lo que tiene que ver con las tareas repetitivas. Y es un poco, entonces volvemos a lo mismo de antes, pero ya no relacionado con la biología de las mujeres, le pasaría también a los hombres si estuvieran en esos puestos de trabajo, pero son puestos generalmente feminizados. Estoy pensando, por ejemplo, en la atención a personas dependientes. Cuando pensamos en el mover pesos, casi siempre pensamos en empleos masculinizados donde hay pesos enormes o grandes que se mueven y se está trabajando en la mecanización. No pasa así en atención a personas mayores o dependientes, donde hay un movimiento importante de peso que puede, por ejemplo, producir lesiones de espalda. Este último apartado, como veis, puede afectar a hombres que estuvieran en ese puesto de trabajo, pero como son feminizados, en principio lo tendríamos que pensar ahora mismo sobre todo como algo específico de las mujeres. O sea que género sí o no, depende cómo lo queramos interpretar. Hay trabajos muy estandarizados, yo estoy pensando en la enseñanza, donde probablemente no hay diferencia entre un hombre y una mujer, pero en los que están especialmente segregados por sexo, ahí hay que hacer un esfuerzo de identificación. Bueno, aludiendo a estadísticas, podemos decir que se producen accidentes laborales tanto en hombres como en mujeres. Algunas veces nos han sorprendido ciertas estadísticas en las que salía que eran más los hombres o más las mujeres, dependiendo de dónde estuviéramos viendo. Pero analizándolos en profundidad hemos visto que estaba relacionado con el número de personas, de hombres o de mujeres, que estuvieran contratados. No podemos decir que hay más hombres, hay más mujeres. Tal vez, y eso es una cosa de lógica aplastante, en ciertos puestos de trabajo que están más ocupados por mujeres, indudablemente los riesgos laborales y los accidentes laborales son más de género femenino, y en aquellos trabajos ocupados preferentemente por hombres, pues los riesgos laborales y la accidentabilidad es más de género masculino. Sí que es verdad que los trastornos musculoesqueléticos, que son los que un poco destaco, que más se pueden dar lugar dentro del ámbito laboral como accidentes, sí que es verdad que quizás podría destacar un poquillo más en el género masculino, pero quizás también por el mero hecho de que ocupan quizás puestos que también le implican, está más presente ese riesgo. Aparte del Centro Especial de Empleo, también tenemos residencias de atención a personas con discapacidad. Y en este caso, los profesionales, que no son personas con discapacidad, pero sí son trabajadores de Aspanias y por lo tanto sí me aparecen también en mi siniestralidad, sí que podría destacar en ese caso que efectivamente el género que padece más accidentabilidad, lógicamente, es la mujer. Pero aquí la explicación es porque el 90% de la plantilla, en este caso hoy por hoy, está ocupado por la mujer. Entonces, bueno, pues puntualizando eso, realmente saliéndonos de ahí, tampoco tengo muy destacada la siniestralidad de un lado hacia un lado o hacia otro. Acabamos de lanzar un artículo a una revista científica pues hace 2 semanas y lo que analizábamos era las lesiones sufridas por los desplazamientos según el género. Entonces, de unos 260.000 accidentes producidos por desplazamiento en tráfico y unos 168.000 accidentes en no tráfico, lo que detectamos es que evidentemente los hombres se accidentan más en horas de trabajo, pero por desplazamiento son las mujeres las que más se accidentan. Y más aún, no solamente se accidentan más, sino que cuando hablamos de accidentes en no tráfico,
Son el doble de mujeres las que se accidentan en accidentes andando, paseando de un sitio a otro para llegar al trabajo, y además a las 9 de la mañana es la hora crítica. Entonces aquí es donde tenemos que plantearnos ese porqué. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues lo que puede ocurrir es lo que se denomina que es el fenómeno de la doble presencia de las mujeres, es decir, si están en el mercado laboral y también están en casa, en labores de casa. Y por lo tanto, eso tenemos que analizar qué es lo que se puede hacer para mejorar la prevención, y hay que transmitir a las empresas que estos datos que hay estadísticos tenemos que cambiarlos. También hay que decir que el accidente que se produce por no desplazamiento que tienen las mujeres a esas horas es caídas al mismo nivel y puede ser determinado porque a lo mejor hacen los desplazamientos con tacón. Si una mujer y un hombre, en términos de edad similares, realizan un trabajo de esfuerzo, en principio, estadísticamente, se lesionará antes la mujer. Esto es así, demostrado en distintos artículos científicos y demás. Ahora bien, no solo entra ese factor. Las mujeres sabemos que tienen ¿cómo lo llamaría? Una retracción al riesgo mayor que el hombre. El hombre en las edades jóvenes es más proclive al riesgo, y eso se ve, por ejemplo, en conduciendo vehículos. Las mujeres, por lo general, todas son mucho más prudentes, y entonces ahí entra un factor nuevo. Entonces, si ponemos a un chico joven y a una chica joven trabajando, ¿quién se va a accidentar antes? Pues hombre, mira, en principio solo hemos valorado dos variables, y una es que antes el chico, que sería por el tema del riesgo, él va a buscar el riesgo mientras que ella se va a retraer, y por otra parte está el tema de la física, que dice que la chica se va a accidentar antes. Entonces, ¿por qué son tan interesantes las discapacidades cuando hablamos de prevención de riesgos? ¿Qué podemos aprender de las personas con discapacidad? El tema de los riesgos hay que tener en cuenta a la persona que está ocupando ese puesto de trabajo y sus particularidades. No es lo mismo, y si salimos de la discapacidad, no es lo mismo una persona de 2 metros que una persona de 1,60, y entonces a las alturas que pongamos las cosas, pues va a afectar a riesgos musculoesqueléticos o riesgos de otro tipo. Los discapacitados, dada su discapacidad, pues tienen normalmente necesidades especiales. Y esto nos puede ayudar también en entornos normalizados, porque podemos aprender de cómo se previenen esos riesgos en personas con especiales problemas o especialmente sensibles a determinados riesgos. Vemos que una persona con discapacidad es una persona que conoce sus límites, es una persona que se ha esforzado mucho para conseguir las cosas, que tiene ciertos valores de constancia, de que estima que su puesto de trabajo es muy importante porque le da una dignidad, que no es que las personas sin discapacidad no lo tengan, pero posiblemente no lo tengan tan presente. Entonces, ellos son conscientes del tiempo, por ejemplo, que tardan en llegar a un sitio, es decir, lo relacionaríamos con el in itinere. Entonces, se levantan a una hora, no van tan deprisa, todo lo que tardan, lo que pueden llegar, si tienen problemas de movilidad, si tienen problemas sensoriales, tanto sordos como ciegos, si tienen otros problemas que les incapacita, que les discapacita. Desde esa perspectiva, esa serie de valores que mantienen, que son conscientes, deberíamos de seguramente dar una vuelta de tuerca y analizar por qué ahí sí que se mantienen y por qué en lo no discapacitante, en lo que pensamos que estamos mejor, que no es así, se nos olvida. Y entonces entramos en lo que llamamos la confianza, el exceso de confianza. El tema de la discapacidad no solo tiene que tocar el entorno de la prevención de riesgos laborales. Nosotros en el grupo de investigación también trabajamos la responsabilidad social corporativa, y a día de hoy tenemos que pensar que sea una persona con discapacidad o sin discapacidad, se les tiene que tratar de la misma manera. ¿Qué es lo que ocurre? Que a las personas discapacitadas, que se les da la oportunidad de entrar en el mundo laboral, para ellos no pueden errar en esa oportunidad que se les da. Por lo tanto, yo creo que son más conscientes de sus limitaciones, por un lado, y segundo, de que quieren hacerlo bien de verdad. Por lo tanto, debemos aprender, y por eso este proyecto que se está llevando a cabo, para saber qué es lo que hacen ellos, cuántos accidentes tienen, cuando no son discapacitados, qué es lo que ocurre, para comparar y aprender. Es muy interesante siempre aprender de distintas visiones.
Con la discapacidad aprendemos que las plantillas no son un todo homogéneo, que están constituidas por personas, cada una con capacidades distintas, y que los riesgos laborales tienen que identificarse desde esa diferencia. Bueno, lo que nosotros hemos podido comprobar es que falta el punto de vista de las personas con discapacidad en la prevención de riesgos laborales en muchos aspectos. Obviamente, en los centros especiales de empleo, donde fundamentalmente trabajan personas con discapacidad, pues se toman las medidas correspondientes para que esa prevención de riesgos laborales sea efectiva. Pero nosotros queremos ir un poco más allá y aportar ese punto de vista de las personas con discapacidad para que los demás podamos aprender también cuál es la forma de afrontar pues, el exceso de confianza que decíamos anteriormente o así. Estamos acostumbrados a ver a las personas con discapacidad pues cómo se superan a sí mismas, pues por ejemplo en una paraolimpiada y digamos muchas veces sin llegar tan lejos en su día a día para sobrepasar las barreras que se encuentran. Y lo que nosotros vemos es que esa actitud ante la vida y ante la forma de afrontar los problemas pues puede ser también empleada en la prevención de riesgos laborales. Suponemos que existen diferentes iniciativas que relacionan los riesgos laborales con la discapacidad. ¿Alguien nos puede explicar en qué consisten? Bueno, tal vez porque en riesgos laborales el mismo ámbito de la formación en riesgos laborales, venga, en el trabajo, hay otro curso, venga, otro año, nos van a contar lo mismo y tal. Seguimos a Iago Pérez Santalla, que es una persona con parálisis cerebral, es doctor, es universitario, por lo tanto, y él mantiene la teoría de los ilímites. Es decir, ¿dónde están los límites? Nosotros podemos analizar y podemos observar personas que ahora mismo nos muestran cómo no hay límites en el deporte, cómo no hay límites en el ocio, cómo no hay límites en ciertas actividades y por qué nos vamos a poner límites en otros aspectos de la vida, desde Teresa Perales hasta cantidad de atletas paraolímpicos que nos demuestran día a día que ahí tenemos un reto. Indudablemente todo el tema de los centros especiales de empleo, las empresas de economía social, también es un reto, también es una experiencia muy valorada, muy activa empresarialmente, en el que el día a día es una consecución y una superación de los límites personales y sobre todo de la empresa. Bueno, conozco iniciativas que, las empresas, los centros especiales de empleo y centros ocupacionales trabajan en el entorno de la evaluación de riesgos y de prevenir los riesgos en discapacidad desde su constitución, por así decirlo. En el entorno académico ha habido iniciativas de trabajar cuál es la organización que se puede tener con discapacitados para poder llevar esa organización a empresas con personas sin discapacidad. Al final, si conseguimos hacer las cosas más fáciles para las personas, eso va a ser bueno tanto para personas con discapacidad como para personas sin discapacidad. Y es un entorno que nos va a permitir probar cosas que en entornos normalizados o normales puede ser más complicado, pero podemos aprender mucho para extrapolarlo después a un entorno con personas sin discapacidad. Pero lo que creemos es que podemos aportar que las personas con discapacidad, a través de la reflexión de su propia situación, pueden enseñarnos a verles desde el punto de vista del resto de las capacidades que sí que disponen. Esas capacidades que les hacen superar sus problemas del día a día o su incorporación a los puestos de trabajo como una forma de aportar valor a su vida y a la sociedad de la que forman parte, pues esos valores son los que creemos que se pueden aprovechar para intentar aportarlos a la prevención de riesgos laborales y añadir su punto de vista fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales. Si hemos dicho que hay un exceso de confianza, pues normalmente las personas con discapacidad están acostumbradas a superar sus límites, pero en búsqueda de no tratan de demostrarnos a los demás nada, sino lo que quieren es encontrar cuál es la forma en la que ellos van a poder seguir trabajando posiblemente
y, digamos, incorporándose a una vida lo más normalizada posible que les permita formarse dentro de la sociedad de la que todos formamos parte. Entonces, eso es posiblemente la novedad que estamos tratando de aportar. Seguro que hay otros puntos de vista que irán apareciendo y que nos irán aportando otras personas con discapacidad que trabajan en los centros especiales de empleo o en otro tipo de empresas, y las intentaremos ir incorporando. Pero ese es uno de nuestros puntos de partida y con lo que queremos pues modificar esa prevención de riesgos laborales desde el punto de vista de la discapacidad, para las personas con discapacidad, pero también para el resto de las personas que trabajamos en cualquier medio laboral. Sabemos que las personas con discapacidad pueden enseñarnos mucho. Han tenido que enfrentarse a la vida siendo conocedores de sus límites y superándolos día a día. Ahora te pensarás 2 veces el acelerar por llegar tarde, subirte a una silla sin estabilidad o correr por las escaleras para llegar a la reunión. Síguenos en Aprender de la Discapacidad y ayúdanos a difundir nuestra iniciativa.